En el 2007, el presidente mexicano Felipe Calderón envió al ejército a luchar contra los violentos carteles de la droga. Y los resultados, en términos de derechos humanos, han sido catastróficos. Disparaban e intentaban entrar a la casa. ¿Te das cuenta que entraron? Y así en fracción de segundos Lolo le dispararon. Mi hijo lo que tenía así cubriéndome a mí. Yo estaba detrás de él. Mi hijo cayó a mis pies. En ese momento fue cuando vimos que eran de la Marina. Por el uniforme, por los chalecos. El caso de Gustavo Acosta fue uno de los 24 casos de ejecuciones extrajudiciales que Human Rights Watch documentó. En casi todos los casos, las autoridades tomaron medidas para ocultar sus crímenes. Ese disparo fue el que le atravesó la cabeza. No nos presentaron una orden de cateo, no nos presentaron orden de aprehensión que fueran por alguien. Ellos no se identificaban, no llegaron disparando. Las Fuerzas Armadas fueron enviadas para reducir la violencia. Esto no ha sucedido. Por el contrario, una de las terribles consecuencias de su presencia ha sido el drástico incremento en el número de abusos a los derechos humanos. Human Rights Watch pasó 2 años en las partes de México más afectadas por la violencia relacionada al narcotráfico. Hablamos con víctimas, defensores de derechos humanos, funcionarios gubernamentales y miembros de las fuerzas de seguridad. Documentamos 39 casos en los cuales la evidencia indicaba fuertemente que las fuerzas de seguridad habían participado en desapariciones forzadas. Los familiares de los desaparecidos no solo sufren la pérdida de un ser querido, sino que también son privados del alivio que conlleva el saber qué sucedió. Veo que llevan a mi hermano, lo llevaban 2 marinos, uno por un lado, otro por el otro lado, agarrado de los brazos, hacia atrás. En el momento que yo miré que era la Marina, totalmente todo el miedo que yo tenía se fue porque pues, era la Marina. Existe el Ejército, la Marina, la Policía Federal y Estatal y varias policías municipales. Ninguna de estas fuerzas colabora con otra, todas están armadas y todas cometen abusos. En la PGR y en el Ministerio Público ellos nos dicen, es que no es competencia de nosotros no podemos hacer nada. Oye, entonces ¿con quién voy? La única manera en que los familiares pueden obtener evidencias es si ellos mismos se convierten en investigadores. Aquí tenemos todo documentado, a donde hemos hablado, teléfonos de Derechos Humanos Nacional. Los fiscales omiten incluso los pasos más básicos para investigar estos casos. Por consiguiente, nadie es castigado por estos crímenes. Todos son disparos de ellos. Me imagino que fue de un ángulo de aquella distancia. El nivel de violencia que se está viendo en México no tiene precedente. Personas inocentes están siendo atrapadas en medio de la violencia. Están siendo torturadas, asesinadas, desaparecidas. Y posteriormente son llamadas criminales. Para mí es importante que se aclaren las cosas. Que se aclare y que el nombre de mi hijo quede limpio. Eso es todo lo que yo quiero, nada más.